En una audición que llevó a cabo el famoso cantautor cubano Francisco Céspedes en Hermosillo, Sonora, fue entrevistado por los periodistas de esa fuente antes de llevar a cabo su concierto, y ahí se refirió a López en el sentido de que cómo era posible que le diera tanta importancia, que lo magnificara tanto al dictador cubano Miguel Díaz Canet, y que en esas condiciones él consideraba o tenía como intención, ante ese hecho indigno de parte de López, que ojalá se muera. Esa fue la expresión. Pero esa afirmación de Francisco Céspedes debe entenderse no con el ánimo de que se haga realidad esa intención, sino simplemente como una forma de expresar que López está actuando de manera totalmente inhumana en contra del pueblo de Cuba, porque el dictador Miguel Díaz Canet tiene al pueblo cubano en la miseria, y además es objeto de andar hurgando en los botes de basura comida, porque la comida en Cuba se ha escaseado, no hay productos vastos para las necesidades de una familia. La delincuencia y la prostitución están a la orden del día, y ha habido una inmigración de parte de los cubanos hacia otros países, y esa circunstancia fue la que motivó a Francisco Céspedes a refugiarse en México, y así adquirió el carácter de mexicano por naturalización. Para esto hay que entender que, de acuerdo al artículo 30 de la Constitución Federal, son mexicanos por nacimiento los que nacen en el territorio mexicano, y mexicanos por naturalización los que tienen permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero independientemente de cuál sea la denominación, todos los mexicanos por nacimiento, por naturalización, tienen derechos y obligaciones consagrados en el artículo 35 de la Constitución Federal, además de los demás derechos humanos consagrados en el artículo primero, y también el derecho de petición, de asociación, el derecho de participar en asociaciones de manera individual o colectiva para intervenir en los asuntos políticos, y además el derecho de expresión de las ideas y el derecho de réplica. O sea, que no hay nada que satanizar o que reclamarle a Francisco Céspedes respecto de esa opinión, porque además yo me adhiero a esa opinión de Francisco Céspedes, no tanto en cuanto a desearle un mal a este señor, porque yo soy creyente y yo entiendo que el último mandamiento que enseñó el Salvador a sus discípulos en la última cena fue el de amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Esa es la máxima cristiana. Yo no deseo ningún mal para nadie, ni siquiera para el dictador de facto que tenemos en este país. Y hago esta aclaración porque a mí me indigna que López haya ensalzado y elevado al Olimpo
al dictador cubano cuando le dio la presea del Águila Azteca, la máxima condecoración a un extranjero, a este señor dictador Miguel Díaz, porque esa condecoración se da a los extranjeros que hayan hecho una aportación al país y que además defiendan los derechos humanos. Y ese dictadorcillo tiene al pueblo la miseria y además ha mandado masacrar, apresar a los que no están de acuerdo con su dictadura, que es lo mismo que hace López en el país, nada más que es una dictadura de facto y además es un absolutista porque él castiga a las personas que él considera que son sus enemigos. Verbigracia, los ciudadanos que somos parte de la clase media y además a los funcionarios que no se plegan a sus caprichos. Por ejemplo, la jueza de control veracruzana, Angélica Sánchez, que por instrucciones de López fue apresada en un hotel de la Ciudad de México por civiles y por la Guardia Nacional, y además en un lugar privado en donde no podían detenerla. Está también el caso de Rosario Robles, que también fue una venganza política, del exprocurador de Justicia, y así se pueden hacer muchas inhumanidades que ha cometido López, pero como es un narcisista, él únicamente pide reconocimientos, pero no se conduele del sufrimiento del pueblo cubano, sino se conduele del sufrimiento y de la violencia en que tiene al país, menos de los cubanos. Entonces, en ese contexto es como Francisco Céspedes hizo esa declaración así. Porque aquí encontré trabajo, tuve mis hijos, a los cuales les dedico siempre mis canciones por encima de todo. Pero llegar a México para mí fue importante. No fue en China, no fue... Ay, en China no. Que hay sopa de murciélago. Mira, su laboratorio son de todos los países ricos y muchos de Cuba. ¿Tú eres periodista? Averiguando. Y entonces, llegar aquí para mí fue algo muy importante. Empecé a... Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los... No sé, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. Que van a que se muera, digamos. Bueno, ese es todo el conflicto que provocó que López en su mañanera del día de hoy hiciera una especie de victimización, como que si lo hubieran masacrado, como si hubieran cometido un delito de lesa humanidad contra este sátrapa, dictador de facto. Y a mí me parece que López está utilizando esa descalificación de Francisco Céspedes porque quiere salirse con la suya de invitar el 15 de septiembre de este año nuevamente al dictador para condecorarlo y para magnificar su figura, que en realidad López se está burlando del pueblo cubano y eso es lo que le reclama Francisco Céspedes, y además se burla del pueblo de México porque aquí hay patriotas que merecen esos reconocimientos y no los dictadorcillos cubanos, y esa es la realidad de las cosas. Ahora bien, creo que y le reconozco a Francisco Céspedes que tuvo valor de hacer esas declaraciones, porque la mayoría de los mexicanos que estamos muy agraviados por el desgobierno de López,
se han atrevido a hacer ese tipo de descalificaciones como lo hizo Francisco Céspedes, y además está en su derecho constitucional de expresar las manifestaciones que él desee, mientras no atenten contra la moral, causen algún delito. Y creo que era necesario que un extranjero que vive en México, que está naturalizado, pusiera el dedo en la llaga, porque la mayoría de los mercenarios de López, incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional, lo tienen catalogado como un ser impoluto, prácticamente como un mesías. Y qué bueno que Céspedes pone la muestra a los mexicanos y al mundo que se debe de luchar contra las dictaduras descaradas o simuladas, como en el caso de López en nuestro país. Pero para estar a tono, voy a poner el video donde López, de manera indignada, se victimiza así. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices. Feliz. Entonces, entender esa circunstancia. Es que no se puede ser feliz solo pensando en lo material. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Decía José Martí que había que buscar el bienestar material y el bienestar del alma. Entonces, entender estas circunstancias, les decía yo que a veces la consigna es ni perdón ni olvido. Yo digo, olvido no, perdón sí. Y no nos metamos. Y sobre todo debemos de entender las circunstancias. Lo que yo siempre digo, y bueno, los filósofos lo han sostenido de esa manera, Ortega y Gasset. Soy yo y mis circunstancias. Y si cambian las circunstancias, cambio yo. Entender eso siempre. O que no hay palabra, no hay discurso, no hay texto sin contexto. Estamos en una confrontación política, en un debate. Aquí lo paro porque es para la basura todo lo que dice. Lo cierto es que López le dolió muchísimo que un mexicano naturalizado y de fama mundial le dijera la verdad de lo que está haciendo su desgobierno. Y las expresiones que hace López de que la consigna es ni perdón ni olvido, y que en lo personal él entiende
o su convicción es la de perdonar, pero la de no olvidar, pues demuestra que es un tipo malo, que es un tipo rencoroso, como lo ha demostrado en todo su desgobierno en este país. Está el caso de los migrantes que no respetan los derechos humanos, que sacrificaron 40 centroamericanos que se encontraban en Ciudad Juárez, y este cuate ni siquiera se preocupó, ni siquiera lamentó todo lo que sucedió, pero de corazón. Fue una cosa política lo que hizo al disculparse con los familiares de los centroamericanos, cuando él dio instrucciones de que estuvieran presos, porque es la consigna del gobierno norteamericano de no pasar o no dejar pasar a sus fronteras migrantes. Entonces López es un individuo que habla por hablar, porque no tiene sentimientos. Es un tipo que está apegado, apergollado al poder, a una costa del sufrimiento de los mexicanos y de los cubanos, en este caso, de los mexicanos, porque nos tiene presa de la delincuencia organizada, y a los cubanos le está festejando a un dictador méritos que no tiene, como tampoco los tiene López. Por eso es un sátrapa, un narcisista. Además, José Martí efectivamente sí refiere que no solamente lo material, sino lo espiritual. Pero López escogió el peor criterio de José Martí, porque si realmente su corazón no tiene rencor, debió de aplicar el verso de José Martín que dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca, pero para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Expreso este poema porque López no perdona ni olvida. López es el peor gobernante que ha tenido el país. Vuelvo a insistir en el caso de la jueza de control, que por instrucciones de está detenida en Veracruz, y simplemente porque está en contra de la Suprema Corte de Justicia y de la justicia del país en general, cuando los funcionarios públicos, los jueces, magistrados, ministros, no se plegan a sus caprichos, a sus arbitrariedades e ilegalidades, de tal manera que López comete otro error gravísimo, lo que dice Ortega y Gasset, en el sentido de que yo soy parte de las circunstancias y solamente las circunstancias me hacen cambiar. Es un aforisma que no es de tipo cristiano. La máxima cristiana es: amaos los unos a los otros. Lo repito, ese es el último mandamiento que el Salvador enseñó a sus discípulos en esos términos: amaos como yo os amo a ustedes. Entonces López es un rencoroso irreconciliable. Son lágrimas de cocodrilo para victimizarse y para hacer creer a su grupo de mercenarios que él fue víctima de un agravio, de un malagradecido, en pocas palabras. Francisco Céspedes no es un malagradecido, dijo la verdad de su conciencia, lo que ve en Cuba y lo que está viendo en México, y no tiene que pedir disculpas ni siquiera
debe de retractarse de lo que dijo, porque López no ha pedido disculpas al pueblo de México de tantos crímenes, 160,000 muertos, 50 sacerdotes masacrados, atentados a periodistas en el caso de Ciro Gómez Leiva, que ni siquiera saben quién fue el autor. Y yo insisto que está la presunción de que López fue el autor intelectual, porque 2 días antes del atentado de Ciro dijo que no vieran al programa de Ciro porque les iba a salir un tumor en la cabeza. En conclusión, y mi opinión, López es un hipócrita, es un farsante, es un dictador de cuarta, porque yo hago mías las expresiones de Francisco Céspedes de por qué se refiere de manera tan grandiosa a un dictador cuando el pueblo cubano está viviendo una dictadura a ultranza. En lo que no comulgo es en desearle que se muera, porque eso solamente Dios sabe el tiempo que vamos a permanecer. Y la otra máxima es de que López está equivocado, de que la felicidad se encuentra cuando está bien consigo mismo, con su conciencia y con el prójimo. No, la máxima cristiana es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y López no ha servido al pueblo de México. Es más, ha convertido al país en un mar de sangre, y no hay ninguna fuerza moral, que me refiero a la Iglesia Católica, que tuvo una manifestación a base de misas en los templos para que cambiara de política de abrazos y no balazos. López es un traidor a la patria porque ha traicionado a los mexicanos y ha hecho de su desgobierno una forma de enriquecerse él, su camarilla y además sus hijos. Y además está tratando de hacer a la clase media pobre para poder manipularlos, como bien lo dijo Francisco Céspedes. De tal manera que celebro que haya un ciudadano naturalizado mexicano que le diga a López su verdad, lo que no sucede con los paleros de López, con el ejército y con sus corcholatas, que lejos de ponerle un alto a sus crímenes, a sus corrupciones, se le arrastran y lo lambisconean. Muchas gracias.